Oremos con la lección divina hoy domingo 7 de enero de 2024, celebrando la solemnidad de la Epifanía del Señor, visita de los Reyes de Oriente. Hagamos oración. La escucha orante de la palabra exige atención, exige que tu escuchar esté muy orientado a Dios solamente, con toda la disponibilidad de la que es capaz tu corazón. La calidad de la oración depende mucho de la atención que pongamos. Se ha dicho que la atención es la esencia de la oración. Si tu búsqueda de Dios es sincera, honesta, correcta, no podrás menos que encontrar a Dios hoy en este domingo en el que Dios se manifiesta como luz de los hombres. Queremos pedir al Señor la pasión de escucharlo con las palabras de la beata Isabel de la Trinidad. Oh Verbo eterno, palabra de mi Dios, quiero pasar mi vida escuchándote, quiero hacerme toda docilidad para aprender todo de ti. Luego, a través de todas las noches, todos los vacíos, todas las impotencias, quiero estar siempre pendiente de ti y permanecer bajo vuestra gran luz. El contexto del pasaje de hoy. Si en el primer capítulo del Evangelio de Mateo el intento del evangelista es mostrar la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? En el segundo, el misterio de la figura de Dios viene como engarzado con algunos lugares que señalan el comienzo de su vida terrestre. El pasaje litúrgico de este domingo contiene el principio del capítulo 2 de Mateo, al que le siguen otros tres cuadros narrativos: la fuga a Egipto, la matanza de los inocentes y el regreso a Egipto. Para una mejor comprensión del mensaje, resulta más provechoso subdividir el relato de los magos en dos partes, siguiendo el criterio de los cambios de lugar, Jerusalén y Belén. Debemos aclarar que en el corazón de la historia de los magos encontramos una cita bíblica que focaliza la importancia de Belén en este periodo de la infancia de Jesús. Dice: y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor entre las principales clanes de Judá, pues de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo de Israel. Las dos ciudades constituyen el fondo de esta epopeya de los magos y están unidas por dos hilos temáticos: la estrella y la adoración del niño. Veamos el texto. Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del oriente
se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Al oírlo, el rey Herodes sobresaltó y con él toda Jerusalén, convocando a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo. Les preguntaba dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor de entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará al pueblo de Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Después, enviándolos a Belén, les dijo que indagaran cuidadosamente sobre ese niño, y cuando lo encontréis, comunícamelo para ir también yo a adorarle. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino a Belén, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra, y avisados en sueños que no volvieran a Herodes, se retiraron a su país por otro camino. En silencio delante de Dios, sitúate con sencillez, inmenso en un profundo silencio interior. Deja aparte toda otra consideración curiosa de pensamiento o imaginación. Abre tu corazón a la fuerza de la palabra de Dios. Para una lectura atenta, veamos primero el simbolismo de la estrella. Los magos, astrólogos orientales dedicados a la astrología y a la predicción del destino, a veces interrogaban los astros. Ahora, llegados a Jerusalén, dicen que han visto su estrella en su levantar. El término levantar en griego Anatolé significa sin artículo, el oriente, el punto cardinal por donde se levanta el sol. Pero en el texto griego está el versículo, el artículo, y esto significa el surgir de un verdadero y propio astro. La confirmación de esto nos viene dada por un texto bíblico. Surgirá un astro de Jacob y se levantará un hombre de Israel. Números 24:17. La estrella se convierte en la figura del nuevo rey apenas nacido y les guía al lugar donde ha nacido y se encuentra. Interesante es anotar que esa estrella no es visible en Jerusalén, sino que vuelve a aparecerse solo a los magos mientras ellos se alejan de la ciudad. La estrella es verdaderamente el elemento más significativo del relato. Primero de todo,
Los magos en su largo caminar no han seguido a la estrella, sino más bien han visto levantarse y enseguida la han asociado con el nacimiento del Mesías. Además, el viaje no era hacia lo desconocido, sino que tenía como meta Jerusalén, la ciudad de la cual o a la cual acuden en peregrinación todos los pueblos de la tierra según el profeta Isaías. La ciudad a esta noticia de los magos que vienen para adorar al Mesías se conturba y se agita. Los habitantes de Jerusalén no parecen muy entusiastas y no se preocupan lo más mínimo de rendir homenaje al nacido rey de los judíos, sino que para colmo Herodes proyecta matarlo. Aunque en la ciudad de Jerusalén está llamada a levantarse y a acoger la gloria del Señor, ahora en Mateo, eso es en Isaías. Ahora en Mateo se asiste a una reacción de rechazo por parte del rey de Jerusalén con relación al Mesías nacido en Belén. Tal conducta prefigura el comienzo de las hostilidades que llevarán a Jesús a ser condenado precisamente en Jerusalén. No obstante tal reacción que impide a los magos acercarse a la salvación precisamente en la ciudad elegida para ser instrumento de comunión de todos los pueblos de la tierra con Dios. Los acontecimientos del nacimiento de Jesús se trasladan a Belén. Dios, que guía los sucesos de la historia, hace que se vayan de Jerusalén los magos, que se pongan en camino y encuentren al Mesías en la ciudad que fue patria de David, Belén. En esta ciudad David había recibido la investidura real con la unción dada por Samuel. Ahora, por el contrario, el nuevo rey recibe una investidura divina, no con óleo, sino con el Espíritu Santo. A esta ciudad suben ahora los pueblos representados por los magos y a contemplar el Emmanuel, el Dios con nosotros, y para hacer experiencia de paz y de fe. El simbolismo del camino de los magos es un camino lleno de dificultades, pero al final termina en éxito. El motor de su itinerario no es el aparecer de una estrella asociada enseguida al nacimiento de un nuevo rey. Hemos visto su estrella en el oriente. La estrella es aquí solo una señal, un indicio que comunica a los magos la iniciativa de ponerse en camino. Al principio puede ser que estén movidos por la curiosidad, pero enseguida esta curiosidad se transforma en deseo de búsqueda y descubrimiento. Se da el hecho que aquel indicio de la estrella ha conmovido a los personajes y los ha empujado a buscar para encontrar una respuesta, quizás a un profundo deseo, quién lo sabe. El texto muestra que los magos tienen en el corazón una pregunta y que no temen repetirla, haciéndose inoportunos. ¿Dónde está el rey de los judíos? La pregunta se la hacen al rey Herodes e indirectamente a la ciudad de Jerusalén. La respuesta viene dada por los expertos, sumos sacerdotes, escribas. Es necesario buscar el nuevo rey en Belén de Judá, porque así lo ha profetizado Isaías. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres no la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel.
El texto profético sale al encuentro de las dificultades de los magos. La palabra de Dios se convierte en luz para su camino. En fuerza de aquella información sacada de la profecía de Isaías y confortados por el reaparecer de la estrella, los magos emprenden de nuevo el camino, teniendo como meta Belén. La estrella que los guía se para sobre la casa en la que se encuentra Jesús. Es extraño que los que viven en Belén o en los alrededores de la casa en la que se encuentra Jesús no vean aquella señal. Además, aquellos que poseen la ciencia de las escrituras conocen la noticia del nacimiento del nuevo rey de Israel, pero no se mueven para ir a buscarlo. Al contrario, la pregunta de los magos había más bien provocado en los corazones miedo y turbación. En definitiva, aquellos que están cerca del acontecimiento del nacimiento de Jesús no se dan cuenta de lo acaecido, mientras los lejanos, después de haber recorrido un accidentado camino, al final encuentran lo que buscaban. Pero en realidad, ¿qué es lo que ven los ojos de los magos? Un niño con su madre dentro de una pobre casa. El astro que los acompañaba era aquel sencillo y pobre niño en el cual reconocen al rey de los judíos. Se postran delante de él y le ofrecen dones simbólicos, oro, aunque se trata de un rey. No, es porque se trata de un rey. El incienso, porque detrás de la humanidad del niño está presente la divinidad, y mirra, aquel astro, es un hombre auténtico destinado a morir. El camino de los magos es un camino de fe. No es errado pensar que lo realizado por los magos haya sido un auténtico camino de fe. Mucho más ha sido el itinerario de aquellos que, aunque no pertenecen al pueblo elegido, han encontrado a Cristo. Al comienzo de un camino hay siempre una señal que pide ser vista allí, donde todo hombre vive y trabaja. Los magos han escrutado el cielo. Para la Biblia, sede de la divinidad, y de allí han tenido una señal, una estrella. Pero para comenzar el recorrido de fe no basta escrutar los signos de la presencia de lo divino. Un signo tiene la función de suscitar el deseo que necesita para realizarse un arco de tiempo, un camino de búsqueda, una espera. Es significativa la expresión con la que Edith Stein describe su camino de fe. Dios es la verdad. Quien busca la verdad busca a Dios, conscientemente o no. Un verdadero deseo provoca preguntas. Los magos, por su parte, encuentran a Jesús porque tienen en su corazón serios interrogantes. La experiencia del encuentro con Jesús es verdaderamente una provocación para la pastoral. Se impone la necesidad de no privilegiar una catequesis hecha de certezas, preocupada por ofrecer respuestas prefabricadas, cuanto de respetar en el hombre de hoy preguntas significativas sobre cuestiones esenciales de la humanidad. Es lo que sugiere un obispo
en una carta pastoral, presencia de Cristo y al Evangelio en conexión con los problemas fundamentales de la existencia humana: vida, muerte, pecado, mal, justicia, pobreza, esperanza, desilusión, amor, odio, relaciones interpersonales, familias, sociedades, nuestras respuestas. La respuesta, como nos enseña la experiencia de los magos, se encuentra en la Biblia y no se trata solo de un acontecimiento intelectual o de un saber acerca del contenido de las escrituras, como en el caso de los escribas, sino en un acercarse a ella guiado por ese deseo, por la respuesta y por la pregunta. Para los magos, aquella indicación contenida en las Sagradas Escrituras fue determinadora para irrumpir y poder cumplir la última etapa de su camino a Belén. Además, la palabra de Dios les permitió ver en los sencillos y humildes signos de una casa, del niño con su madre María, al rey de los judíos esperado de Israel. Los magos adoran y descubren a Jesús en a aquel de quien habían hablado y con tanta ansia buscado. Por un lado, sorprenderá la desproporción existente entre los gestos y dones de los magos y la humilde realidad que se presenta a sus ojos. Pero por otra parte está seguro que aquel niño que los magos adoran es precisamente el Hijo de Dios, el esperado Salvador del mundo. Y así el itinerario se convierte en itinerario de todos nosotros que estamos escuchando esta significativa historia de los magos, quien busca, aunque parezca que Dios está lejos, puede encontrarlo. Aquellos que por el contrario presumen de saber todo de Dios y creen tener asegurada la salvación, corren el riesgo de privarse del encuentro con Él. Además de la experiencia de los magos, nos enseña que en toda cultura, en todo hombre hay esperanzas profundas que necesitan ser saciadas. De aquí la responsabilidad de leer los signos de Dios presentes en la historia de los hombres. Para meditar, después de la lectura de este pasaje del Evangelio, ¿estoy disponible a revivir el camino de los magos? ¿Qué dificultades encuentras en el profundo conocimiento de Cristo? ¿Cómo puedes superarlas? En tu búsqueda de la verdad sabes confiarte, ponerte en camino y a la escucha de Dios. A la luz de la palabra, ¿qué cosa puede cambiar en tu vida? Oremos con el Salmo 72, 1-11. Es un salmo real compuesto para festejar al Rey en el día de su subida al trono. La primitiva comunidad cristiana no ha tenido ninguna clase de dudas en ver en estas imágenes el retrato del Mesías. Confía, oh Dios, tu juicio al Rey, al Hijo de Rey, tu justicia, que gobierne rectamente a tu pueblo, a tus humildes con equidad. Produzcan los montes abundancia, justicia para el pueblo los collados,
defenderá a los humildes del pueblo, salvará a la gente pobre y aplastará al opresor. Durará tanto como el sol, como la luna de edad en edad. Caerá como lluvia en los retoños, como rocío que humedece la tierra. Florecerá en sus días la justicia, prosperidad hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar, desde el río al confín de la tierra. Ante él se doblará la bestia, sus enemigos morderán el polvo. Los reyes de Tarsis y las islas traerán consigo tributo. Los reyes de Saba y Seba, todos propagarán y ante él se postrarán los reyes, le servirán todas las naciones. También nosotros damos gracias al Padre Santo, cuyo nombre es sublime, con el Hijo y el Espíritu Santo siempre. Gloria por los siglos de los siglos eternos. Oración final. Sí. Amén, te lo decimos, oh Padre, con todo el corazón, sintonizados con el corazón de tu Hijo y de la Virgen María. Te lo decimos con toda la Iglesia y con todo el género humano. Haz que reunidos en el amor después del sí en la hora de la cruz, podamos con voz unánime, en potente coro, en silencioso esplendor, cantarlo eternamente en el santuario del cielo. Amén. Aleluya, aleluya.